Bueno, muchas gracias Sebastián y Juan Ángel por esa introducción y por dejarme respirar. Es que llegué súper rápido acá en la bicicleta, entonces llegué todo, no sé, como todo asfixiado. ¿Me haces el favor de pasarla o, pues, para yo hacerme allá y mirarlos? Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a hablar sobre la luna. Va a ser realmente una exposición muy dinámica y algo muy como informativo, o sea, de datos curiosos y todo eso, porque pues estamos enfocando, obviamente no de llegar a computaciones orbitales, diferenciales, un montón de cosas, no, realmente. La luna es un tema muy interesante y hay unos datos muy chéveres que podemos saber y otros compañeros no podemos saber, pues la idea de esto es que aprendamos entre todos. Y también quiero proponerles de que esto no se convierta en una clase, yo aquí hablando, sino también eso, de quien tenga datos o algo que aportar, que levante la mano, y con mucho gusto lo hago, porque pues repito, acá estamos para aprender todos, de todos nosotros. Personalmente yo no sé muchas cosas de mitología, ni de la historia de las cosas, entonces de pronto hay otras personas que sí les apasiona ese tema de la mitología, de las constelaciones, de la luna, de dónde vienen los nombres, de las culturas de antes, cómo han venido concibiendo el cielo y la astronomía, que es una de las ciencias más antiguas que tiene la humanidad. Entonces pues me gustaría mucho que pudieran aportar a la charla. Si yo aprendo de ustedes, ustedes pues también aprenden de lo que yo sé. ¿Listo? Entonces pues vamos a empezar. El título no es la luna, es Selene. Ustedes saben que la luna se llama Selene. La mitología es bien, por la diosa Selene. ¿Y qué pasa con la diosa Selene? Para quien no sabía, la luna, pues el nombre es Selene. Y por eso pues le puse acá el título, no pasa nada. Entonces, empecemos por el principio, el origen de la Luna, el origen pues, de nuestro satélite natural. Eh, ¿cómo se formó la Luna? ¿De dónde salió la Luna? ¿Siempre ha existido ahí? O sea, que los chinos la crearon. ¿Sí? Bueno, entonces hay una teoría, y es la que están viendo pues, acá. ¿Cierto? Alguien pues, me gustaría aportar. Exacto. Bueno, ambas la misma idea. Acá vemos prácticamente dos protoplanetas, para darles un poquito más de contexto. Cuando el sistema solar se está formando, o cuando pues muere una estrella y enriquece el medio interestelar con todos los elementos químicos que se crearon en su núcleo, de las reacciones termonucleares, pues hay un montón de elementos químicos y un montón de materia pues puede llegar. Y los planetas se empiezan a juntar, como hagan de cuenta, no sé, el ejemplo más dinámico que me ocurre pues cuando uno era chiquito y empezaba a juntar bolitas de plastilina, hacer una obra más grande. Por interacción gravitacional, pues se va a empezar a hacer un masoporte mucho más grande, y empieza a rotar, lo que se llama como un protoplaneta, que es como un disco que está girando todo, y pues con el movimiento incrementa la temperatura. ¿Sí? Ah, ok. No vuelvan a llegar desde el centro acá donde están en menos de 10 minutos porque lo dejan a uno cansado. Bueno, entonces inicialmente los objetos los planetas pues se forman por objetos que llaman protoplanetas, un disco de materia girando muy rápido a temperatura muy caliente, y pues cerca de la Tierra, bueno, de donde estaba la Tierra, pues estaba formando otro protoplaneta. Entonces, dice la teoría que estos dos objetos que ya llegaron a llegar a tener una masa pues, suficientemente muy grande, como que se molestaban el uno al otro, hasta que llegó un momento en que dos cosas supermasivas empiezan a colisionar, y pues de ahí pues nace la teoría de que nace la luna. Entonces pues en resumidas cuentas se forma por la colisión masiva de dos cuerpos planetarios, como estaba explicando, dos planetas en formación que tenían más o menos casi el mismo masa, no es tan igual. Entonces, esa teoría dice que pues, asegura el choque que se dio entre la Tierra y un planeta embrión, que era el que estaba formando, que tenía menos, poquita masa, y que se modificó para siempre la historia de nuestro planeta. Entonces, ahí va a haber unas modificaciones muy importantes, porque con ese choque pues, también se le dio cierta rotación a la Tierra, porque ese choque también se agregó masa al planeta de la Tierra, porque ese choque pues, también resultó la Luna. Entonces ya llevamos miles de millones de años, y pues ese objeto cósmico o ese protoplaneta que estaba al lado de la Tierra, que estaba muy cerca, se llamaba Theia. Y pues la Tierra originalmente era la Tierra pues, más chiquita, más información.
Entonces, ahí pues hay un ejemplo muy grande de qué condiciones tienen que cumplir los objetos para que sean planetas. ¿Ustedes saben cuáles tres condiciones puso la Unión Astronómica Internacional para que un objeto pase a ser llamado planeta? Si vinieron a las primeras charlas lo sabrían. Bueno, exacto. Pues aunque el equilibrio hidrostático, no, el equilibrio hidrostático es un equilibrio que se da entre, bueno, cuando una estrella empieza a reaccionar elementos, es decir, a convertir hidrógeno en helio, de esa reacción, si ustedes agarran una tabla periódica y ustedes ponen la masa atómica del helio y suman 4 hidrógenos, pues va a dar que los 4 hidrógenos va a tener un poquito de masa más, porque se está transformando. Ese poquito de masa más se transforma en energía por la famosa ecuación. Entonces en el núcleo de la estrella hay una presión degenerada, en física se conoce como presión degenerada, que trata de expulsar pues toda esa energía, pero es detenida por la propia fuerza gravitacional de la masa de la estrella. Entonces la masa de la estrella, ¿hacia dónde va? Hacia el centro, ¿cierto? Si no se va para China, pues no se va para China. Entonces en un planeta o en un objeto esférico la gravedad pues va empujando hacia el centro, pero en la estrella esa presión producto de las reacciones termonucleares va hacia afuera. Entonces cuando ocurre ese equilibrio, cuando se igualan, es cuando la estrella alcanza una estabilidad, que en la medida que vaya terminando su combustible termonuclear se va terminando, y esa fuerza termonuclear, la presión degenerada se va volviendo más débil hasta que colapsa gravitacionalmente. Entonces yo no pensaría en un planeta porque se refiere estrictamente a las reacciones termonucleares. Un planeta pues no tiene la capacidad de, hasta donde yo sé, también la Tierra no se está creando ni nada de eso. Entonces, bueno, lo que tú dices más bien, digamos que la masa nos permita aproximarlo a un objeto que es esférico, pero lo que ustedes dijeron, ustedes dos, sobre la gravitación, pues esa es una de las razones por las cuales Plutón dejó ese planeta y fue catalogado planeta nano, porque había un punto en la órbita en que prácticamente era la luna de Neptuno, ¿cierto? Entonces ahí pues Neptuno tenía más jerarquía gravitacional que Plutón. Entonces, ¿qué pasa con Teia y nuestro super core planeta Tierra? Que Teia pues se estaba formando. ¿Qué nos pasa? Se estaba formando. Entonces aquí vemos como una simulación de cómo fue esa colisión de masas. Entonces se molestaban pues porque ya habían unos objetos que estaban casi pues, más equivalentes, digamos casi más equivalentes. Se molestaban en su órbita y pues colisionaron. Entonces de parte de esa colisión pues entonces se formó pues, un planeta más chiquitito que es la Luna, y se formó ya nuestro planeta Tierra. Sino que la Luna pues no tiene jerarquía gravitacional sobre la Tierra. Entonces ¿cuál va a ser de los dos planetas? ¿La Luna o la Tierra? La Tierra porque tiene mucha más masa y porque va a tener jerarquía gravitacional sobre ese planeta más chiquitito. Entonces vemos acá, entonces es como una simulación de la masa que como se fue formando. Entonces ven que hay mucha materia esparcida después de ese choque, porque es algo muy violento. Cuando algo muy masivo colisiona y pum, sale todo volando. Entonces por la misma interacción gravitacional pues se van a juntar otra vez, formando pues ya millones de miles de años que ya nuestro satélite natural y sobre la Tierra. Algo que agregar, preguntas sobre eso. ¿Cuál es el orden? Ah, sí, es que está así. ¿Cuál inicia y Inicia, el cosito más masivo, pues la que era Primigenia y Teia, que era el protoplaneta que se estaba formando. Entonces, no puedes hacer esa colisión, pues vean que se desgarró prácticamente esta masa, se desgarró acá. Eso se formó. Lo que pasa es que está inclinada así. Es que la hice para que cupiera, ¿no? No cabía. Entonces, iniciamos acá, la simulación de los objetos supermasivos. Acá ya esta vaina, pues, producto de la violencia del impacto que ya se forma acá. Y esta ya es materia que queda pues, en el campo gravitacional de todo ese pegote ahí, ustedes pegando bolas de plastilina, y eso ni siquiera tiene forma, pero con interacción gravitacional pues vuelven a formarse. Entonces va la tercera así, que más desorden, y luego pues ya están formando esta masa, ya se empieza a leer un poquito más, y todo lo que está acá ya se empieza a pegar acá, y ya vamos viendo que se está formando un poquito más
hasta llegar a esta órbita que está allí, un poquito más allá, lejitos, pues sería la luna. Esa es la simulación de qué es lo que pasó con toda esa materia que prácticamente se volvió con un masacote de la colisión de esos dos planetas. Si esto ocurriera ahorita, pues nada, estaríamos muertos. Entonces, sí se entiende como la imagen, la simulación. ¿Sí? Los cositos aquí más amarillos son como las partículas de menos masa que crean los átomos, pues es el que va ya formando parte del planeta y acá pues inicialmente tenían como los núcleos o los principales, decían cómo se mezcla eso. Pero también llega a una conclusión, ¿será que entre la Tierra y la Luna compartimos composición química? ¿Ustedes qué dicen? Sí, son dos cositas hermanos, son dos planetas hermanos, compartimos la misma composición química, inclusive pues han encontrado agua, a veces en la Luna pues también pues, han hallado cositas así. ¿Se entiende esto? Algo que aportar a alguien de pronto un dato curioso sobre la teoría de Theia, de ese planeta, que se formó de esta hipótesis, nuestra teoría de la colisión, o todo lo que nos dice. Listo. Ahora pasemos por unos datos muy interesantes. Vamos a repasarlos. Listo, vamos a repasarlos, pero vamos a necesitarlos en la medida que vayamos avanzando en más cositas en esta presentación. ¿Qué tan lejos está? Está a 356.565 kilómetros de la Tierra. Esa distancia es a la que está la Luna en la Tierra. Pero esta distancia, ¿será que es constante? ¿Será que es siempre así? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Varía, perfecto. Magnitud aparente, menos 12.6. Lo segundo más lejos prácticamente después del Sol. El número está negativo porque en astronomía pues se utiliza algo que se llama magnitud absoluta y aparente, que es, ustedes no se han preguntado, ustedes no ven una estrella, pues ustedes ven una estrella y dicen, ¿qué tan luminoso es eso, cierto? Respecto a otras cosas. Entonces se creó pues esa medición de magnitud absoluta y aparente para poder comparar esas magnitudes, ciertos brillos, y entre más negativa es, más luminoso es ese objeto. Entonces, el ojo humano tiene la capacidad de ver cosas en el cielo hasta, creo que hasta los 5, ¿sí? De magnitud aparente, 5, 6, dependiendo de la vista. Yo por ahí hasta 4, porque yo la verdad soy muy chicato, pero hasta el ojo humano, pues hasta ahí, ya por eso necesitamos instrumentos pues más sofisticados para poder observar el cielo. Entonces, la magnitud es menos 12, eso es increíblemente un montón. Bueno, inclinación de la órbita, más o menos 5.14 grados. Pero respecto a esta inclinación, respecto a qué plano será, bueno, ahorita grabemos estos datos. Excentricidad 0.5, 0.55 por ahí, porque recordemos que las órbitas serán circulares o perigeo y apogeo, ya lo vamos a tratar, y el periodo orbital 29 días con 12 horas con 44 minutos con 20, casi 3 segundos. Eso es una pista muy bacana. Entonces, esas son unas las características más importantes para estudiar de la Luna, y ahorita las vamos a repasar y ya vamos a mirar a qué se relaciona eso. ¿Alguien sí tiene idea como más o menos a qué cositas se pueden estar dando? Entonces, continuemos. Primero, las órbitas. Estamos hablando de las órbitas, ¿cierto? Las órbitas todas son eclípticas y eso va a ocasionar que en un punto pues haya un punto más cercano al foco de la elipse y otro pues mucho más lejano. En este caso pues la órbita lunar tiene pues, un punto más alejado, entonces por eso les decía que esa órbita, esa distancia pues va variando en la medida que vaya avanzando en su órbita. Entonces vemos que cuando está en el perigeo, que es el punto más cercano a la Tierra, la distancia es de 357 kilómetros aproximadamente. Y cuando está en la parte más lejos, es el apogeo, que es pues, una nube más chiquitita, que es de 407.000 kilómetros de distancia que hay. Entonces, en la medida que vaya avanzando la Luna, en la órbita pues, lunar, pues entonces esa distancia pues va variando. Y la órbita de la Luna no se va en sentido de la rotación de la Tierra, sino al contrario, es una órbita retrógrada. Lo que pasa es que es tan lenta, tan lenta, que nosotros no vamos a percibir que se está volviendo el cielo, sino la Tierra pues la agarra un poquito, porque se llama pues, en días, en cambio esa órbita pues dura un mes.
más grande cuando está en el periqueo. ¿Cómo se llama esos dos puntos para el Sol? Si para la Tierra sí o para el Sol es Erimio. Entonces en la Tierra también vamos a experimentar que vamos a estar una época del año más cerca al Sol y en otra época del año pues más alejados del Sol. Y también nuestra velocidad angular de la Tierra pues también va a variar en la medida que vaya avanzando en la órbita. ¿Listo? Entonces pasa lo mismo acá. ¿Y ese 14% cómo se vería? Más o menos así, es como una representación gráfica. Dale. Así más o menos. Para la simple vista no es tan fácil de verlo porque es un objeto que brilla tanto que no es tan percibible. Sin embargo, cuando hay superluna, cuando hay luna azul y todo eso, pues podemos ver que como telescopio se ve completamente increíble. Pues básicamente esa es como la diferencia entre telescopio y apogeo en los puntos principales de la órbita de la Luna. Ahora, estamos hablando si esa órbita está alineada con otra cosa. ¿Con qué podría estar alineado o con qué estaría no alineada pues esa órbita? Precisamente por el plano del sistema solar. Ustedes se dieron cuenta cuando estábamos haciendo la colimación de los telescopios que salía Júpiter y Saturno, ¿cierto? ¿Qué característica tenían estos dos planetas en el cielo? Por ejemplo, cuando vimos que salió Júpiter y estaba Saturno y todo el mundo se emocionó y veamos de la colimación y queríamos apuntar. ¿Qué característica tienen esos dos planetas? Si allá está el norte, si por allá está el norte, y esos planetas están como perpendiculares a esa línea del norte que yo trazo imaginariamente, entonces, ¿qué pasaría si nosotros trazamos en el cielo una línea recta uniendo esos dos puntos, Saturno y Júpiter más al horizonte? Si trazamos una línea recta, esa línea recta, ¿qué nos está diciendo que es? La eclíptica. ¿Y la eclíptica qué es? Es el plano del sistema solar. Exacto. Entonces, vemos que acá en amarillo está precisamente esa eclíptica que podemos ver desde la Tierra, que es donde están pues, todos los planetas. Nosotros vamos a ver todos los planetas alineados ahí, excepto los planetas interiores. Sí vamos a ver Júpiter y Saturno porque son planetas que están más afuera de nosotros en el sistema solar, pero en esa línea pues no vamos a poder ver ese fenómeno con el planeta Venus y Mercurio porque pues a ellos al estar más dentro del Sol pues están como ser planetas interiores, pues por nuestra perspectiva cambia su movimiento en el cielo. Entonces vemos que que Venus va a salir un poquito en el Sol y se va a volver a esconder. Lo mismo Mercurio. Y Mercurio pues a veces se puede ver el tránsito en el Sol, que es algo supremamente impresionante. Pero para esa órbita eclíptica pues ese es plano sistema solar. Pero entonces la Luna no necesariamente se encuentra alineada con ese plano. La Luna tiene una inclinación más o menos casi de 4.6 grados sobre el plano de la eclíptica y está como descriptiva un poco con el plano del sistema solar, el plano de la Luna. ¿Eso qué quiere decir? ¿Será que va a haber eclipses todo el tiempo? ¿Será que no? ¿Será que esa alineación? ¿Qué consecuencia trae que no esté alineada? Con lo que vimos hace rato, pues que precisamente si la Luna va a estar girando, pues que no necesariamente todo el tiempo que pase por cierto punto de la órbita pues se va a presentar un eclipse o lunar o solar. Simplemente está inclinada. Por esa inclinación pues tenemos este fenómeno ya bastante menos recurrente. Por ejemplo, ya el próximo eclipse va a ser ahorita el próximo año, ¿cierto? Se va desde San Andrés en abril y acá en Colombia en el 2022, ¿cierto? En el 2050, 2022. 2028 hay una total y una anular en Leticia. En Leticia. Ah, bueno. En la serie. Para que se vayan preparando. Para ir agarrando. Entonces, ¿por qué los eclipses no son tan recurrentes? Pues precisamente porque la órbita de la Luna y la órbita de la eclíptica, que es donde está el Sol, pues no están alineadas, entonces por eso no son tan recurrentes. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Sabían esto o no sabían esto? Bueno, la pregunta que implicaba pues que no hay un eclipse. Bueno, pero entonces ahora, ¿qué es un eclipse? ¿Qué acabamos de observar nosotros? Bueno, es un fenómeno que se da cuando un astro se interpone entre un observador y un tercer astro, generando algo que se llama ocultación. Por ejemplo, ustedes son observadores en este momento y están viendo la luz que refleja pues este proyector acá en esta pantalla blanca. Entonces, ¿qué pasa si yo llego
los dejo ver. Pues entonces es un interponiendo entre lo que ustedes están observando y ese objeto. Básicamente es un eclipse. Pero entonces, ¿será que eso pasa en todos los planetas del sistema solar? ¿O será que solamente pasa con el que viven ustedes? Exacto. Bueno, y no hablemos de planetas, ahora de sistemas solares, otras estrellas. ¿Será que también pasa eso? La observación de todo eso. Bueno, supongamos que hay una exoplaneta, una estrella que está en otro lado del universo, de la galaxia y tiene exoplanetas. Entonces también pasaría eso si la miramos. ¿Qué dirían ustedes? Claro que sí. De hecho, pues eso es abro paréntesis, dato curioso, eso es una de las maneras que tenemos para detectar exoplanetas, de que cuando pues, algo se atraviesa entre la estrella que estamos observando y nosotros, pues entonces vamos a ver que esa luminosidad que emite ese objeto pues va a tener una curva un poquito, un descenso en su luminosidad. Por ejemplo, ustedes están viendo esto, ustedes calculan cuánta es la luz de ese cuadrado, la base cuadrada, desde sus telescopios. Yo llego y una mosca se atraviesa, yo llego con la mano aquí, entonces ven que hay como un puntico acá que reduce la luminosidad de este tablero, ¿cierto? De esa manera pues nosotros tenemos, eso es un tránsito, es de cierta manera una ocultación, de esa manera nosotros podemos calcular exoplanetas. Pero entonces ahora ¿qué pasa con el Sol y la Luna? Que da la casualidad y da pues, no sé, la coincidencia mística, astrológica, lo que ustedes quieran llamarlo, de que precisamente si ustedes hacen una relación entre qué tan grande es el Sol y qué tan cerca, qué tan lejos está, les va a dar que el tamaño que ocupan aparentemente en el cielo del Sol y la Luna va a ser exactamente el mismo, va a ser una relación muy precisa. Eso que ocasiona que cuando pues, haya un eclipse, pues la Luna va a tener la capacidad de tapar el 100% del Sol. Y no solamente el 100%, que hace tan perfecto que vamos a ver la corona solar, que vamos a ver pues, algunos fenómenos muy interesantes que vimos cuando pasó el eclipse solar. Se acuerdan que se tapó un poquito, pero a las orillas se veía como esa corona solar de la cual estamos hablando. Bueno, da la posibilidad de que en la Tierra se haga este fenómeno. En planetas como Marte, ¿cuántas lunas tiene Marte? Dos. Y en planetas como Marte, esa relación no es tan perfecta, por así decirlo. Entonces, son unas que son todas deformes y cuando va a pasar el eclipse, pues no van a tener la capacidad, pues el tamaño para tapar toda la luz del Sol. Entonces se va a ver como, no sé, un mazacote todo raro. Es como si yo pasara el casco y tapara el 80% de la pantalla, pero no se va a tapar completamente. Entonces, por eso desde la Tierra es muy especial el fenómeno de los eclipses porque si da esa casualidad de que esa relación calza perfectamente para que tape esa luz del Sol. Entonces, la relación de tamaño y distancia con el tamaño de la Luna pues es la misma. ¿Qué tantas veces es más grande el Sol que la Luna y qué tantas veces tamaño el Sol que la Luna? Pues es una relación que va a cuadrar para que se dé ese fenómeno a la Tierra. Y acá ya vemos un ejemplo de lo que les estaba diciendo. Esa es la foto de qué día se podía ver. Obviamente pues no la podía dejar, pues no iba con una internet, no, con esta foto. No fue totalmente en palmera pues andar porque pues, no se oscureció completamente, pero igual pudimos presenciar algo súper increíble que vemos acá. Pues por la locación en que estábamos, pues no sé, no pasó bueno, por completo al 100%, pero para esa manifestación presencial. Y ya pues, ¿qué podemos observar? Pues aquí están los cuadros del Sol. Ah, no, mentiras, aquí me confundí. ¿Cuál fue el error que cometí ahí? Para darle un estilo. Con las láminas. Ese era otro tipo de eclipse. Bueno, entonces, lo del Sol, pues ya lo explicamos. Se me pasó. Entonces, lo del Sol ya lo explicamos. Y pues también, bueno, cuando muevan la Luna para acá y van a tener una sombra proyectada en la Tierra, pues va a ser el eclipse solar. Pero entonces hay otro tipo de eclipse que es el eclipse lunar. Porque estamos hablando de la Luna, entonces vamos a hablar un poquito del eclipse lunar. Entonces, acá, pues aprovechando la imagen que ustedes vieron, pues, de orden un poquito de una vez. Que el eclipse lunar, pues entonces ahora pasa al contrario, que es cuando la Tierra pues, se atraviesa entre el Sol y la Luna pues está detrás de nosotros en la sombra que nosotros proyectamos, por así decirlo. Entonces ahí está como el grafiquito del eclipse solar, del eclipse lunar, perdón. Y esto es como una imagen de cómo se ve la Luna, pero entonces ahora es el efecto contrario. Ahora nosotros somos los que nos atravesamos entre el Sol y la Luna. Acá pues vemos una fotico que tomé el año pasado muy bonita del eclipse que hubo en mayo del 2022. Ustedes presenciaron ese eclipse, ¿se acuerdan? Es muy bonito, es muy precioso, la verdad es que
pues se pone roja, se pone como un verde. Y eso es como básicamente el cronograma del árbol. Entonces empieza, entonces la sombra de la Tierra, o la Tierra va a estar proyectada en cierta área, pues vista desde la Tierra, y la luna se va a empezar a atravesar, hasta que se pone completamente roja y luego ya se vuelve a poner blanca. Pero por favor observen ese haz de luz un poquito azul. ¿Listo? Notemos que hay un haz de luz inicialmente muy azulita y luego ya se pone completamente roja y luego vuelve a ver ese haz de luz un poquito azulita y luego ya se pone roja la luna. Esto es básicamente un eclipse lunar. Creo que vamos a tener uno muy recientemente este mes. No vamos a poderlo observar desde Colombia, pero igual pues va a pasar. Y yo creo que ha sido más fácil para todos nosotros acá en Colombia ver un eclipse lunar que ver un eclipse solar. Porque el solar es más difícil, como la sombra es mucho más pequeña que proyecta. Entonces la luna la podemos ver desde donde está de noche prácticamente. Bueno, es más fácil ver. De hecho, una de las cosas que más me inspiró pues, por la astronomía cuando yo tenía 8 años, cuando estaba más pequeño, fue haber visto por primera vez un eclipse lunar. Uno mira el cielo y se ve rojo, entonces eso, pues para mí que tenía 8 años fue algo realmente impactante. Bueno, ya, listo. Preguntas sobre esto, aportaciones o algo. Pregunta, ¿por qué se el algo azul? Ya vamos a ver. Sí, vamos a preguntar. Ok, bueno. Pasa. No, mentira. Bueno, entonces acá voy a hacer una pregunta. Ese color rojizo de la luna tiene que ver con el atardecer y también por qué el cielo es azul. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué el cielo es azul? No, sí, exacto. ¿Y los atardeceres? ¿Por qué son rojos? Por ejemplo, los atardeceres en Marte son de color azul. Azul, azul rey del azulito del mar azul. Esos son los atardeceres en Marte. ¿Quieres decir? Algo de aclarar es que no es tanto por la composición de la atmósfera, sino de que las ondas del espectro visible, las de la longitud de onda más corta, va a ser el violeta y el azul, ¿sí? Pero el violeta no está tanto en la luz ultravioleta, entonces por eso es que pasamos al azul. Y esas ondas, al ser de la longitud de onda más corta, tienen mayor probabilidad de chocar con las partículas de la atmósfera. Entonces, pues, siempre El azul. Bueno, esa, no sé, descomposición que decían las dos compañeras realmente es un fenómeno físico que se llama dispersión de Rayleigh. Ya vamos a explicar por qué. No más que todo por la composición o por la contaminación, sino acá realmente la variable que más nos importa es qué tanta distancia recorre una de luz cuando entra al planeta. Entonces, pasa la diapositiva ahora sí. Entonces vamos a ver en un atardecer, bueno, cuando estamos al mediodía, por ejemplo, o la mayor parte del día, los haces de luz, si una persona está parada acá y está el sol al mediodía, que luego es más alto del cielo, pues entonces, ¿qué va a pasar con ese haz de luz? ¿Va a recorrer mucha atmósfera o va a recorrer poca atmósfera? Poquito, porque está pues sobre el cenit, ¿no? Entonces está esa persona parada y esos haz de luz van a entrar a la atmósfera y van a recorrer como esa partícula específica. Pero ahora cuando el sol se va poniendo al atardecer y se va pasando otra vez al otro lado de la Tierra, porque va a ser de noche acá, porque va a pasar ahorita. Entonces, ¿qué vemos con el cielo? Que el sol pues ya lo vemos en el horizonte y ese haz de luz va a entrar desde el inicio de la atmósfera muy lejos de nosotros y va a tener que recorrer más cantidad de luz hasta llegar a nuestros ojos. Entonces, esa dispersión de Rayleigh pues realmente se da cuando un haz de luz pues, entra a la atmósfera. Pero entonces, ¿qué es lo primero que va a encontrar la luz cuando entra al planeta? Que va a interactuar con qué? Con la composición química de la atmósfera, con el ozono, con el carbono, con el hidrógeno. Entonces va a empezar a chocar con un montón de partículas que están dando, un montón de moléculas, un montón de cositas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa longitud de onda se topa con una partícula o con una molécula que es más chiquitica que su longitud de onda,
se dispersa, pasa ese fenómeno. Entonces, primero, en el color azul o en ese color, lo primero que va a tener, entonces va a predominar el color azul precisamente por el tamaño que nosotros tenemos en la Tierra. Marte es más chiquitito, entonces entra la luz blanca y la distancia de todo el atardecer del Marte nada más va a ser tan poquita que pues se va a dispersar en el color azul, entonces por eso los atardeceres en Marte son azules. Pero la Tierra es mucho más grande que Marte, entonces vamos a tener un poquito más de espectro visible a la cual podemos dispersar esa luz acá dentro de la atmósfera. Entonces, en la medida que la luz va recorriendo más atmósfera, pues entonces va sufriendo con más turbulencia y va a tener que interactuar con muchísimas más partículas en la atmósfera. Por así decirlo, como también va a perder energía, su longitud de onda va a ser más grande y pues vamos a tener ese fenómeno de los atardeceres. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con los eclipses? ¿Qué pasa en un eclipse? Como la Tierra es la que se interpone entre el Sol y la Luna, ¿cuál va a ser la luz que va a dejar pasar la Tierra hacia la Luna? Para no taparla completamente. La luz que pasa por dónde? Por la atmósfera. Exacto. ¿Quién lo dijo? Venga, le pasan a su compañero este. Por supuesto, si la luz se va a dispersar en la atmósfera y la luz que le llega a la luna es de color rojo, entonces no es directamente la luz del sol, ese haz de luz tuvo que haber pasado primero por algo que la tuvo que haber dispersado. Entonces, hagan de cuenta que aquí está la luna, o sea, está el sol y está la luna. Al final y al cabo lo que vamos a ver en la luna es una proyección de la luz del atardecer que no se alcanzó a pegar, que no se alcanzó a chocar contra la Tierra, entonces el haz de luz va a entrar por un lado de la atmósfera, va a empezar a dispersarse inicialmente acá en esta parte del planeta, que es la azul, pero el haz de luz que va a recorrer va a seguir chocando, va perdiendo energía, se va dispersando más y más y más, y cuando llega a este punto ya está pues, de color rojo, y acá está la luna, entonces la luz va a pasar derecho y se va a ver proyectada en la luna, pues ya no como blanca, sino como rojo. Entonces por eso vemos también. Exacto. Entonces la luna, sí, la luna está como un espejo, no nos vamos a ver nunca. Esa luz pasa por acá y está listo. Pero entonces el eclipse se da porque precisamente esa luz primero tuvo que haber pasado por la atmósfera, por las orillas de la Tierra, y pues ya se refleja en la luna. Cuando vemos el eclipse lunar, pues vamos a ver que hay una umbra, que hay una penumbra, pues prácticamente son como las fases por así pasar. Y porque el color rojo es porque tiene como el color tiene menor energía, pero sí es porque Pues sí, claro. Entonces, inicialmente, pues la onda de luz llega primero acá. ¿Y en qué color se va a dispersar primero? Nomás en el que azul, digamos que el azul es, pues esa también es explicación por qué el cielo es azul. Pero entonces, si ya tiene que recorrer más partículas, si se va a chocar con más partículas, entonces va a perder un poquito de energía, por así decirlo. Ahí es más porque o sea, las que van a chocar más son las de longitud de onda más cortas y las de corriente de la luz. Las de estas ya chocaron. Pero entonces las de longitud de onda más larga van a empezar a chocar sobre todo con las que son moléculas más grandes. Entonces como los contaminantes, como el CO2 y eso. Entonces, esa luz va a pasar por mayor cantidad de moléculas y por eso la que va a predominar es la única que queda, porque la de ya chocó. Ya se dispersó acá. Entonces, acá, si una onda de luz llega acá, una de luz, pues ya se transformó a azul, entonces ¿qué es lo que va a quedar para esta parte del mundo? Lo que queda, como la compañera, lo rojo. Listo, entonces básicamente eso es como que el sentido de eso. Y eso también, pues se da, pues también se han visto fotos de la luna ya muy al atardecer o cuando ya los focos están muy al horizonte. Lo podemos ver cuando hagamos otro ejercicio de observación, ya en el campo con telescopios. También van a observar que cuando hay un planeta o una estrella que está más al horizonte, pues va a sufrir como más turbulencia, por así decirlo. Entonces vamos a ver que cambia de colores raros, se mueve en el telescopio, uno la ve y está todo raro. Pero a medida que va subiendo en el cielo va a recorrer una atmósfera que va a ser un poquito más compleja, por así decirlo. Lo podemos ver con los planetas que están ahí. Ese va a ser entonces acá vemos ya el atardecer, eso del atardecer, ya todo esto ya rojito, pues por lo que queda, y acá pues ya hay como un diagramita un poquito más entendible sobre la luz de mediodía y la luz del atardecer, para que llega más lejos a dispersarse, pero pilas, atención, pero no confundan ese fenómeno de Rayleigh
con el efecto Doppler de la luz. Porque cuando estamos mirando el espacio, pues en el espacio no tenemos materia, o sea, no hay una atmósfera en el espacio vacío, simplemente es espacio vacío. Pero sin embargo, la luz de las estrellas sufre un corrimiento al rojo. Pero este no es necesariamente porque hay partículas en el espacio, sino porque el espacio, ¿qué pasa con el espacio? Y el efecto se está expandiendo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Pues que si estamos mirando una galaxia o una estrella, no sé, a mucha distancia de la Tierra, y si el espacio se está expandiendo, la luz que está viajando hacia nosotros, con esa expansión del universo, pues entonces esa luz va a subir un corrimiento al rojo que en astrofísica se conoce como redshift. Y ese corrimiento al rojo es un parámetro muy, pero muy importante que nos da varias pistas sobre ese efecto, de qué está compuesto, a qué velocidad se está alejando o a qué distancia está. Básicamente el redshift es, no sé, ustedes estudian cosmología, van a encontrar el parámetro redshift en todas las ecuaciones, van a encontrar redshift. Ese corrimiento al rojo porque tenemos que tener en cuenta la expansión del universo. Entonces, esto es simplemente una aclaración. La luz entra a la Tierra, se dispersa por el efecto Rayleigh, pero lo que vemos de las estrellas ya viene dispersada esa onda de luz, pero no por el efecto Rayleigh, sino por el efecto Doppler de las ondas, en este caso el efecto del corrimiento al rojo. En la Tierra vemos algo más práctico, que es cuando viene una ambulancia, por ejemplo. Cuando ustedes están parados en una autopista y viene una ambulancia acercándose hacia ustedes, la escuchan de una manera, ¿cierto?, como más aguda, como cuando pasa por enfrente de ustedes, la escuchan de otra manera, y cuando se aleja, pues ya se escucha como más grave, o no sé, se escucha como diferente, ¿cierto? Eso quiere decir que eso es porque la ambulancia que está emitiendo las ondas, y ustedes donde están parados, como la ambulancia se está moviendo y se está acercando hacia ustedes, ese frente de onda va a ser como más cortito. Y si se está alejando, pues va a ser más largo. Entonces eso es lo que pasa en el espacio, que si la galaxia se está alejando de nosotros, esa luz que viene a sufrir un efecto Doppler llamado redshift o corrimiento al rojo. Entonces, esos dos casitos son importantes que lo sepan diferenciar. ¿Cómo? Exacto. Ahora, ¿existe un lado oscuro de la luna? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que allá están Megatron o Optimus Prime, pues, allá escondidos, mirándonos desde... ¿Será que hay un lado oscuro o no? ¿Quiénes dicen que el lado oscuro de la luna es realmente oscuro? Es negro. ¿Y quiénes dicen que, bueno, que de pronto puede tener luz? Todo, ¿cierto? No hay nadie. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué llaman el lado oscuro de la luna? ¿Por qué? ¿Por qué tanto misterio? ¿Será que haya extraterrestres o algo? Esa película. No lo vemos. ¿Por qué? Porque la rotación de la luna coincide con la rotación de la Tierra, entonces siempre vamos a ver el mismo lado. ¿Y cómo se llama eso? Rotación sincrónica. Rotación sincrónica. Eso pasa gracias. Venga, se me están bajando vestidos. Bueno, entonces precisamente esto es lo que pasa. ¿Alguien entendió lo de la rotación sincrónica? Todos, o alguien no entendió. Necesito dos voluntarios para que hagan un ejemplo muy fácil de rotación sincrónica. ¿Tú? Pues que pasen al frente. Uy, pero prendamos la luz. No, yo creo que ahí ven vectores. Bueno, exacto. Sí, mientras tanto. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes quiere ser la Tierra? Listo, entonces tú eres la Tierra. Y párate como una mitad. Sí, ahí está bien. Y usted va a ser la Luna. Listo. Entonces, haga ahí, dé una vuelta alrededor de la compañera. No sé qué. Bueno, vemos que el compañero, mientras estaba en este punto y este punto, ¿cuántas vueltas? Varias vueltas, ¿cierto? ¿Cuánto demora en dar esa vuelta? Pues poquito tiempo con respecto a todo lo que se demora en dar la vuelta completa de llegar a su punto inicial. ¿Será que eso es lo que pasa con la luna? Si pasara eso, ¿cuántas caras de la luna veríamos? Exacto, porque tú estás observando la luna y la luna, pues, en este caso el compañero se está moviendo mucho. Ahora, demos un ejemplo, o sea, cara a cara de cómo realmente es la rotación de la luna. Vuelve a hacer, pero ahora cómo se hace.
Entonces vemos que el compañero siempre le está mirando pues, a la compañera, pero eso quiere decir de que el tiempo que él se demoró en llegar desde ese punto, dar la vuelta y volver al punto inicial es el mismo que da una vuelta sobre su eje. Entonces, por eso es lo que se llama rotación sincrónica, que lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo de lo que pasa. ¿Por qué se da esta rotación sincrónica? Ya se pueden sentar, vean el sticker de trabajo. Juan, estoy generoso hoy. Ya podemos apagar la luz. ¿Por qué se da esta rotación sincrónica? Sencillamente por un fenómeno que ocurre que se llama anclaje gravitacional, que pasa normalmente entre un planeta y un satélite, que es básicamente como un momento, un equilibrio de las energías. Bueno, la luna supone que pues, podemos aproximar una esfera. Entonces eso va a hacer de que, por ejemplo, si nosotros trazamos una línea, si nosotros vamos a partir un pancito de estos, digamos, acá en este pedacito, y este pedacito, ¿cuál va a tener más masa? Si yo estoy peleando con mi hermano un buñuelo gigante, por ejemplo, y me dice parta una tajada de ese buñuelo gigante, pero entonces uno siempre al hermano le quiere ganar más, ¿cierto? Entonces ustedes por dónde partirían el buñuelo gigante? Claro, por la mitad, porque no más. El que no da capte, pues va a partir este pedacito, pero no baila. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se desplaza la luna, vamos a hacerte que de cuenta que esta vaina se está moviendo. Cuando se desplaza la luna, pues vamos a tener que la luna tiene un centro de masas, ¿cierto? El centro de masas, o no sé, que pues va a estar básicamente aquí en el centro. Pero entonces cuando se desplaza, vamos a tener que la fuerza gravitacional que la luna y la Tierra pues va a tener un vector, porque la fuerza gravitacional es un vector, es una magnitud vectorial, que siempre está apuntando, digamos, si yo fuera la Tierra. Pero si esto se mueve, entonces, como la mayor cantidad de la masa se concentra pues, en el centro de masas, pues entonces básicamente va a hacer de que la luna también rote al mismo tiempo que va avanzando en su órbita, pues básicamente por un tema de momento. Entonces pues, va a estar tratando de darle la cara, porque pues el centro de masas está alineado con ese vector de gravitacional que va a hacer de que se plantee la cara. Y este fenómeno se llama anclaje gravitacional. Pero pilas, la luna no se ve igual en todas las partes del mundo. Acá pues me acabo de acordar de esta diapositiva. Y por ejemplo, vemos que en el hemisferio norte se ve pues de esta manera, pero ¿qué pasa si nos vamos al hemisferio sur? Pues que estamos de cabeza, ya vamos como al revés, ¿cierto? Como la cordillera al revés, dependiendo del hemisferio, pero la línea ecuatorial. Yo la verdad me muero por ir a Chile y todo eso. O sea, sí sé qué pasa, pero lo quiero ver así, quiero... En Ecuador, ahí saliendo de Quito, está la mitad del mundo y tienen ahí la línea. Entonces uno le coge un código y dicen como, mire, acá pasa el agua así. Acá se va al otro lado y la ponen en el medio y va derechito. ¿Tú conoces? No es el video, No, yo... un video y... No, yo he ido. Ah, listo. No, muy chévere. Entonces eso es lo que pasa. Y es más cerca que Chile. ¿Ah? Es más cerca que Chile. Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué hay rotación sincrónica? ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno que hace que haya rotación sincrónica? El anclaje gravitacional. Listo. Ahora vamos a mirar las fases de la luna. Las fases de la luna también es un tema de perspectiva completamente. No es que pues la luna se vaya a esconder o pues vaya a ocultarse arbitrariamente o algo, sino que es un tema de dónde estamos ubicados nosotros como observadores y dónde está la luna respecto a la luz que le incide, que en este caso sería el sol. Vemos las etapas de la luna: luna nueva, creciente, cuarto creciente, creciente convexa de casi, luna llena, completamente llena, menguante, cuarto menguante y menguante cóncava. Nosotros podemos asociarla cuando es creciente, que es como una D, ¿cierto? Sí. Bueno. Ustedes ven con así, una D. Entonces vemos que cuando está en creciente, pues la luna va a formar como una D en el cielo. Entonces ya cuando está llena y se está volviendo a esconder ya en una nueva, pues entonces va a ser el contrario, va a ser una C. Entonces cuando ustedes vean el cielo,
traten de hallar esa forma. La luna se está viendo como una C o como una D. Ya, ¿puedo hablar? Bueno, no se ve igual en todo el mundo, ¿no? Exacto. Esto es la imagen que venden en Estados Unidos. En Colombia se ve como una sonrisa o una carita triste, ¿sí? Y también depende del momento del día, pero cuando las vemos usualmente son caritas felices o caritas tristes, Exacto. ¿sí? Entonces, aquí en Colombia. Esa imagen aplica más como para Para otros el sitios del manejo, mundo. para cuando estemos viajando. ¿sí? La carita feliz sería Cristo. No sé. Toca mirar. Bueno, pues Sería fácil de sostener. siguiente diapositiva. Seguimos. Bueno, entonces acá vemos lo que les está diciendo. Las fases de la luna se dan más al fenómeno de que en qué punto uno esté como observador y la luz que le incide a la luna. Entonces vemos que la Tierra, pues estamos acá en el centro y que hay una luz incidente. Entonces vemos que en la medida que la luna va avanzando, pues en su órbita, pues en la posición en la que esté, va a ser incidida por la luz de cierta manera. ¿Listo? Entonces esto me gustaría hacer como un ejemplo con ustedes sobre luna llena, luna menguante, luna nueva y luna creciente. Entonces necesitamos voluntad. Y vamos a tratar de utilizar esta luz. Entonces hagan de cuenta que ustedes son la Tierra, listo. Y el compañero pues es la luna. ¿Será que se puede apagar el proyector? Ah, no sé. Sí, sí. A ver si se ve. Es que no tiene mal. Ah, es como en el planetario. No conozco el planetario. Lo siento. Que uno se sienta y hay como uno se muestra la luna y uno da vueltas, entonces uno ve cómo cambia este como que uno no va girando. Exacto. Bueno, entonces. Toca hacer una salida Pues sí, planetaria. yo te creo, yo te creo. Es que no conozco el planetario, entonces no sé, pero pues más o menos sí. Entonces, ¿qué pasa si, a ver, nosotros somos la Tierra y el Sol está detrás de nosotros? ¿Listo? Entonces, acá en esta parte de la Tierra es de noche, en otra parte de la Tierra es de día, y el Sol está de nosotros, está por el otro lado. Y hay una luz que incide al compañero, que es la luz del Sol. Entonces, ¿en qué etapa estamos viendo al compañero? En una llena, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? No está ocurriendo ningún eclipse ni nada, porque recordemos que la órbita de la Luna está inclinada. ¿Cuántos grados? Respecto a qué plano. Entonces, acá es simplemente una. Está por allá, la Luna está por allá, nosotros estamos acá, el Sol está atrás de nosotros, pero no estamos en un punto donde coinciden estas dos órbitas, entonces por tanto es luna llena. Listo. Entonces, esa es la luna llena. Entonces, ahora qué pasa cuando vemos al compañero desde esta manera. Entonces vemos que se ilumina un poquitico, ¿cierto? La mitad. Entonces, si vamos moviendo la luz, que le incide al compañero, pues acá ya está después detrás, entonces está luna nueva, y luego pues vamos a igual, que es el otro lado, que ya es como la mitad del compañero. Entonces, las fases de la luna se dan dependiendo de desde donde la luz incide y desde nosotros estamos viendo al observador. Listo, respecto a la luna. Entendido el ejemplo de las fases de la luna, porque sea, alguien lo quiere intentar, yo creo que también a mí me O sea, entonces la fase de la luna es como más, como incide la luz que digamos la sombra de la Tierra. A ver, exacto. ¿Qué pasaría si fuera la sombra de la Tierra? Bueno, sticker no, venga, le invito más bien como un dulce ahorita que salga. Sí. Hagamos el caso hipotético, es que está el bueno, pase alguien más acá. Alguien pase. Ah, ya, porque no hay sticker. Me queda el último. Bueno, pasa tú. Listo. Eso es una pregunta muy interesante. Listo, entonces ahora. Las fases de la luna se dan, ¿por qué? ¿Por la luz o por la sombra de la Tierra? Entonces, imaginemos que ahora el compañero sí está precisamente coincide el plano de eclíptica con el plano de la luna y está pasando pues, ahí donde está el compañero. ¿Qué pasaría si esta luz que le está enciendo el compañero pasa por la noche de la Tierra? Se ha dispersado. Por tanto, la luz, si
fuera la sombra de la Tierra, la luz que le llegaría al compañero sería de color rojo. No. Otra vez. Sí, entonces, si es que se está en la umbra, la luna estaría como por allá al otro lado. Y eso, hagamos de cuenta que el sol está allá atrás del San. Si están en algunos otros puntos, pues entonces la luna estaría al lado. Pues no tendríamos como que la Tierra se interponga, ¿cierto? Acá estamos mirando el caso en que qué tal, o supongamos que la fase de la luna se llega porque es la sombra proyectada en la Tierra, ¿cierto? Entonces, para que pase eso, el sol tiene que estar allá, la Tierra tiene que estar acá atravesada y el compañero tiene que estar allá, precisamente al mismo tiempo. Entonces, si pasa la sombra, y si la sombra es proyectada por la Tierra, ¿qué pasa con esta luz que le está llegando al compañero? Precisamente porque si pasa por la atmósfera, si es una sombra que proyecta la Tierra tiene la atmósfera, entonces la sombra de la luna se vería oscurito, azul y luego rojo. Prende el proyector, listo, ya se le hace eso. ¿Será que lo dañaron? Mientras tanto, los que no han enviado